Muy buenas noches. Tengan todos este lunes 5 de mayo. 5 de mayo, el día que los gringos insisten que es nuestra independencia, a pesar del hecho de que solo fue la batalla de Puebla, ¿verdad? Pero bueno, de todas formas, un aniversario importante en la historia mexicana, pero independientemente de eso, el día de hoy vengo a hablar con ustedes de una situación que es posible que se suscite en la vida de algunos de ustedes. Y yo sé que yo viví esa parte en mi vida y por eso justamente tengo ganas de platicar de eso hoy. Es un tema pesado, ¿ok? Es un tema fuerte. Pero que eso no los engañe porque venimos a hablar de ello de la forma más funcional posible. ¿Sí? Si es que eso tiene sentido. Pero bueno, esencialmente tengo muchas ganas de platicarles, señores, sobre... Listo, un poquito más de luz. Em, Tengo muchas ganas de hablarles sobre los pensamientos suicidas. Puede ser un tema pesado, un tema controversial, porque pues es muy difícil tal vez para muchas personas como hablar de eso abiertamente, o sea, llegar y compartir con alguien una clase de experiencia relacionada a ese tema es muy difícil y muchas veces es más una cuestión del lugar en el que se encuentra uno, aquí adentro y también afuera, que terminan muchas veces moldeando esa clase de pensamientos. Yo pues viví una etapa en mi vida muy complicada hace un tiempo, no estoy hablando de un tiempo reciente, estoy hablando de hace como 5 o 6 años, más o menos, este, donde por primera vez en mi vida prácticamente había yo no tenido ni fantasías ni mucho menos, pero sí esta como noción creciente en mi interior, como de ya no quiero estar acá, ¿sabes? Como que estoy cansado, como que no encuentro mi lugar, no encuentro nada que me motive, ¿no? A intentar algo diferente o ver la vida de otra manera, ¿no? Señores, acababa yo de pasar, bueno, no acababa, ya tenía un tiempo, pero estaba yo muy mal por una ruptura amorosa muy fuerte de una relación muy tóxica y también estaba yo en una ciudad extraña a mí. Bueno, ya tenía yo un tiempo viviendo ahí, pero era la primera vez que estaba yo sin trabajo y sin también estar estudiando en esa ciudad. Y fue muy difícil, o sea, porque sí, no tener a nadie cerca, ¿saben? Incluso para mí que soy una persona solitaria. Me considero una persona solitaria. No en el sentido de que siempre esté yo solo, sino en el sentido de que encuentro mucha comodidad en mi soledad, ¿no? Entonces considero que soy una persona que tiende a ser solitaria. Tal vez por mi propio bien, ¿sabes? Siento que eso me evita muchos problemas. Pero pues verdaderamente durante ese momento era como tanta, digamos, la decepción en muchos sentidos. También el sentir que había yo pues vivido traiciones muy fuertes, o sea, no solo dentro de esa mala experiencia amorosa, sino también dentro de la amistad, de la cual pueden presenciar el gran clímax de esa estupenda historia de traición en el video de Una historia de mierda, no vivas con amigos, que lo pueden ver aquí en el canal. Esa historia es el clímax de esa traición, ¿no? Entonces esa fue otra. Y como que al mismo tiempo apenas ir, digamos, adoptando lo que es entender la vida adulta, literal sin una red de apoyo, ¿no? Fletándotela tú como podías. Y eso me empezó a dar muy para abajo. Llegó un punto donde ya la motivación no era suficiente, ya todo a lo que me dedicaba era a hacer videos para este canal, que era cuando literalmente estaba haciendo puros videos de terror, puros videos de narración de historias así
terriblemente horrendas, algunas demasiado explícitas y sorprendentemente, o sea, ahorita las veo y sí digo, no mames, o sea, ¿cómo, cómo es que estaba yo utilizando todas estas emociones tan fuertes del disgusto del lugar en el que estaba yo viviendo, tanto en el sentido de la ciudad como el sentido local, porque vivía yo en una zona fea mi edificio era súper deprimente, o sea, era así todo gris, literal de puro cemento, no lo habían pintado, todo cuadrado. El tiempo donde escribí las peores historias de terror, estaba yo viviendo en un cuarto que literal no tenía yo ventanas, ¿no? Entonces, o sea, como que hubo una mezcla de muchas cosas que me llevaron a mí pues verdaderamente en algunos puntos tener esta noción creciente como de ya no quiero estar acá, o sea, ya no quiero estar vivo, ¿no? Como que no le veo el sentido ya. Y y yo verdaderamente ahorita, o sea, lo analizo, ¿no? Observo todas las circunstancias alrededor de esa situación y me doy cuenta que pues era resultado de pues muchas cosas que aún me faltaban madurar, de muchas lecciones que tenía que aprender todavía y que de alguna forma por cómo yo pues he llevado mi vida, o sea, siento que al menos yo, Ángel, verdaderamente sentí como mucha presión por crecer, o sea, tanto del mundo exterior como de forma interna hubo mucha presión para crecer y y siento que de alguna forma eso me llevó a vivir otras situaciones que pues tal vez no me hubieran tenido que tocar necesariamente, pero que pues yo de cierta forma me busqué y que agradezco en este momento, o sea, agradezco todas esas experiencias, pero sí ese momento tan oscuro de mi vida sí verdaderamente fue resultado de una tremenda decepción en prácticamente todo, ¿no? O sea, en cómo iban a ser las cosas para mí, en el lugar al que pensé que iba a llegar y terminé llegando, las cosas que pensé que iba a hacer y las que terminé haciendo, o sea, muchas cosas que yo verdaderamente nunca me hubiera imaginado cómo hubieran salido las cosas al final del día, pero agradezco mucho cómo salió todo porque al final de cuentas encontré una, una parte de mí que fue capaz de observar de regreso a mi ciudad natal y darme cuenta de que pues en ese momento lo importante era volver con mi familia, no por la gente digamos más grande que yo, sino por los pequeños, ¿sí? Por los que sé que todavía tienen mucho que vivir y que yo quiero ser parte de eso, ¿no? Y ese fue mi motor, verdaderamente, o sea, los más pequeños. Fue pensar en ellos y decir, no, güey, o sea, ¿por qué vas a querer deshacerte de ti mismo, ¿no? En lugar de utilizar la experiencia que tienes y también las cosas que has aprendido en este lapso tan complicado y también las cosas que te faltan por aprender, ¿no? Y por procesar todavía de lo que ya has vivido, o sea, y en este momento, digo, si me hubieran preguntado hace 5 años cómo me vería a mí mismo en 5 años, jamás me hubiera imaginado que estaría yo haciendo lo que estoy haciendo, que estaría yo disfrutando tanto también de cosas que pues en su momento me hubieran parecido completamente irreconocibles en mi persona y que ahora pues son una parte fundamental de mí, ¿no? Y, y creo que observo ahora con muchísima más compasión y también empatía a esa parte de mí que en ese momento estaba sufriendo mucho y que no sabía cómo procesar tanto sufrimiento interno y la incapacidad de poder expresarlo hacia afuera y cómo eso me estaba llevando a pensar que la mejor alternativa era pues simplemente no estar. Pero la realidad es que pues no, o sea, nunca fue una opción, nunca fue una alternativa real, o sea, ¿por qué desperdiciarías esta oportunidad, este juego? ¿Me entienden? El momento en el que uno toma todo tan en serio, a ese grado de romanticismo, ¿no? Que la muerte es así como que tu opción válida. Mira, yo lo reservaría, digo, ahorita ya como un ser mucho más consciente, yo reservaría esa clase de opción
a, por ejemplo, enterarte que tienes una enfermedad muy, muy fuerte, que vas a sufrir muchísimo y literal te queda muy poquito tiempo para empezar a sentir eso. Ah, mira, eso es otro tema muy diferente para mí. Pero, o por ejemplo, que se da el pinche, ¿cómo se dice? La plaga esta horrenda de Crust, por si no conocen el cómic de Crust. Es una pinche plaga zombie, pero que mantiene a las personas vivas. Simplemente hace que sus peores pinches deseos salgan así a flote. Su brutalidad, su sadismo, su violencia sexual, todo así. Bueno, en ese caso, en ese escenario como el de ese cómic o el de la película de Sadness, que prácticamente es una adaptación de esa madre, en ese escenario, mira, tal vez el suicidio sea una alternativa perfectamente válida, ¿sabes? Ahí hasta hazlo romántico, pero bajo las circunstancias actuales, ¿sí? El periodo que estamos viviendo, señores, que va a ser muy interesante, creo que nos conviene quedarnos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Digo, cada quien puede tener sus razones para sentirse de esa manera y tener esos pensamientos, pero hay que entender que muchas veces no se trata de, de ese sufrimiento que te lleva a esos pensamientos. Muchas veces se trata de las decisiones que tú has tomado y de las vidas en las que todavía tienes muchas cosas que hacer antes de partir, ¿sabes? Y hay mucho que hacer, hay mucho, mucho que hacer. Por tanto nuestros seres amados como por también las cosas que nosotros amamos, por el mundo en sí mismo. Yo pues realmente en ese momento jamás me hubiera imaginado que iba a terminar estudiando pues lo que estoy estudiando y también trabajando de lo que estoy trabajando. Jamás me lo hubiera imaginado, pero pues es una cosa muy bonita estarlo haciendo y estarlo logrando y pues apreciar cada día, o sea, aunque sea muy difícil, hasta los días complicados que los hay, porque sigo siendo una persona depresiva y también ansiosa, entonces, o sea, eso no se va simplemente porque yo desee que se vaya. He aprendido a lidiar con todo eso muy bien y considero que estoy en un lugar muy diferente en relación a esa misma persona que era yo hace 5 años. Creo que he cambiado mucho, creo que la gente que pues me conoce más de tiempo lo sabe, más que nadie, muchas de las cosas que pues han cambiado sobre mí y pues de cierta forma me da mucha como certeza y mucha confianza saber que pues he logrado todos esos cambios de manera orgánica, ¿no? Que no han sido cambios que me he forzado a mí mismo a hacer las cosas, sino que más bien le he encontrado la manera a sacarle placer hasta cosas muy sencillas, ¿no? El otro día, bueno, para los que no lo saben, yo interpreto a un personaje de un rey en un parque temático medieval, entonces el otro día salgo yo vestido ya de rey y todo. Y pues me pongo a rondar y a platicar con la gente y así a saludarlos y la chingada. Y el otro día un señor, así estaba como que viendo así el castillo y la chingada, ¿no? Y de repente yo me voy acercando así cerca de él y me volteé a ver y lo saludo, le digo buenas tardes, bienvenido, ¿no? Y el señor se puso tan contento, o sea, él estaba fascinado, así de que es que de verdad pareces rey, guau, o sea, estaba pero fascinado, o sea, un don así, típico don que tú te imaginarías en el camión yendo a su chamba de pinches ingeniero, de lo que tú quieras, o sea, un don así, el más promedio mexicano que te puedas imaginar, ¿no? Que tú pensarías, este güey ¿qué chingada madre le va a importar un personaje de un rey en un parque temático medieval? Le valdría madres, pero no, el señor estaba fascinado, se le despertó su niño interno, ¿me entienden? Se sintió como un... Yo vi en sus ojos como su niño interno estaba fascinado y se tomó foto conmigo y me saludó él muy contento y me dijo, no hombre, esta foto se va para no sé dónde y no sé qué. Y yo digo, güey, qué chido. O sea, a mí esa clase de cositas pequeñas, esos momentitos dentro de lo que hago, y también, por ejemplo, dentro de esto mismo del canal, los comentarios de pronto, oye, esto me ayudó un chingo, oye, neta, de repente uno que otro conocido mío me dice, güey, vi tu video, no mames, me hizo mucho el paro.
esa clase de cosas a mí me llenan mucho, o sea, y siento que realmente encontré como una faceta muy nueva, muy bonita a la vida a través de ayudar a las personas con cosas a veces tan sencillas como decirles tal vez lo que les da miedo escuchar, tal vez lo que necesitan escuchar, no, tal vez lo que quieren escuchar, pero que también lo necesitan. O sea, y a veces algo tan sencillo como un poquito de confianza, un poquito de reassurance, de querer reafirmar a la persona que muchas veces lo necesita, pues puede ser fascinante, ¿no? Y verlo en acción, o sea, es algo muy bonito. Entonces, esa fue la forma en la que yo, pues digamos que cambié muchas cosas, fue a través de, digamos, ese amor pues poder ayudar, poder ser de servicio a otros, una verdadera calidad por el servicio, que hasta ese momento, pues yo, por ejemplo, ya había trabajado de servicio al cliente y todo, y simplemente me había servido para aprender a detestar a las personas, pero la verdad es que muchas veces depende más de cómo uno hace las cosas y también uno cómo recibe las cosas, aprender a manejar a la gente de esa manera que pues cuando alguien es pendejo pues simplemente no le das como que mucho valor, ¿no? A lo que pueda decir o hacer y pues ya, te da igual. Pero pues sí, simplemente eso. Yo sé que hay mucha gente que puede estar en lugares mucho más complicados que la situación que yo viví y decir, no mames, yo nunca he pensado cosas así o eso se me hace de cobarde, lo que sea. Es perfectamente válido, ¿no? Yo creo que nadie puede vivir dentro de la cabeza del otro para saber cómo uno experimenta las cosas. Y pues a veces hay gente que necesita de cierta forma reafirmar su propia fuerza diciendo esa clase de comentarios desafortunados, pero pues la verdad, yo creo que la fuerza está en reconocer que uno tenga momentos de debilidad y hayas logrado pues sobrepasarlos y encontrarte con una fuerza mucho más grande de la que sabías que tenías para poder pues pasar a través de muchas situaciones y muchas dificultades y aún así pues encontrar la mejor manera de pues disfrutar de las cosas, ¿no? Que eso es lo importante, o sea, si no estás aquí para disfrutar, si no estás aquí para verdaderamente perderte en el absurdo de lo que es esta vida, ¿no? Pues no sé, hay que encontrarle un poco esa parte irreal y apreciarla, ¿saben? No quedarse tan filtrados en lo que pasa aquí adentro. La mente no siempre es real, no siempre es real lo que nos dice. Uno tiene que aprender a distinguir las diferentes facetas internas que están muchas veces en juego mientras uno está sufriendo, mientras uno está viviendo cosas complicadas, de qué parte de ti mismo te estás valiendo para seguir adelante y con qué pues fuerza vas a lograr afrontar muchas de las situaciones, muchos de los obstáculos que se te van a dar y que tú vas a tener que encontrar las maneras más inteligentes y más efectivas de pues resolver las cosas, ¿no? Y pues yo siento que de alguna forma lo he logrado, aunque me ha tomado un tiempo y no ha sido un proceso sencillo y he necesitado de mucha ayuda, eh, considero que pues se está logrando. Entonces pues bueno, eh, hay muchas personas a mi alrededor que me inspiran muchas veces con su determinación y con su constancia y la verdad es que para mí siempre es un placer también poder ser parte de ello, poder impulsar a otras personas a hacer lo correcto, tomar una mejor decisión. La verdad es que es muy placentero también. Y no lo digo para decir, yo soy Jesucristo, vengo a salvar a todos, el Mesías. No, o sea, para nada, para nada, para nada. Es una forma muy vulgar de verlo, ¿me entienden? No, 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 no. O sea, yo simplemente aprecio poder ser una buena influencia si lo logro hacer, ¿no? Si lo logro dar. Fuera de eso, la verdad es que sigo siendo un ser humano y como todos la puedo cagar y como todos también a veces hago las cosas incorrectas y como todos también pago las consecuencias, ¿no? Entonces, pues simplemente eso, señores. Espero que pues encuentren fuerza los que necesiten encontrarla. No
olviden que pues todo lo que está afuera, ¿sí? Todo lo que está allá muchas veces tiene influencia directa con el mucho más allá, si es que me explico. Entonces, traten de estar conectados con esa parte interna, con esa parte que habla con lo que es superior a nosotros. Y encuentren paz en eso, encuentren fuerza en eso, ¿no? Hay que ser específicos. Y digo, yo no soy una persona cristiana, yo no soy ni católico, ni mucho menos yo soy gnóstico, pero sí creo verdaderamente que el poder hablar con esta entidad, si lo quieres ver como Dios, si lo quieres ver como el universo, como tú lo quieras ver, el karma, lo que sea, el poder expresarte con esta entidad verdaderamente da mucha fuerza. Y uno tiene que saber qué pedir y tiene que saber qué sacrificar para poderlo lograr, ¿no? Pero verdaderamente yo sí considero que es muy importante aprender a tener esa conexión interna y externa con eso que es superior y pues no olvidarnos nunca de que por algo estamos vivos, por algo estamos aquí, tenemos un propósito y muchas veces no se trata de estarlo buscando, sino que más bien solito llega y uno tiene que estar dispuesto a escuchar pues a su voz interna y también de cierta forma un poco al mundo para saberlo encontrar, ¿no? Entonces, bueno, espero que este video que pues empezó muy duro, muy fuerte, yo espero que termine un poquito más esperanzador porque la neta no quiero este vaya terminar causando mal en lugar de bien, ¿verdad? Entonces, simplemente pues yo lo que espero, deseo es que haya gente que se sienta entendida, que se sienta escuchada y que pues pueda también dejar su opinión, tal vez su propia experiencia con el tema. Yo sé que no es fácil muchas veces compartir estas cosas, pero pues también considero que muchas veces nos ayuda, o sea, poder hablar de estas cosas pues sin tabú, con más madurez y simplemente pues entendiendo que son facetas de la vida y que son también partes de nosotros, que existen muchas veces como reacción a otra cosa y como consecuencia de otra cosa y no como un principal motivador. Eso es muy importante de entender. Pero bueno, cuídense mucho y nos estamos viendo en el siguiente episodio del Ermitaño sin filtros. Hasta la próxima.